Le voy a invitar que busquemos en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, versículo 1 y 2. Capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Lo encontró, hermano? Muy bien. Está ahí, mejor. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Señor, te agradezco por esta oportunidad que tú me das en esta mañana de poder estar delante de tu presencia. Señor, tu palabra ha sido leída, ya es enviada. Señor, yo te ruego que haga conforme el propósito por la cual tú la has enviado en esta mañana. Nosotros, como tus hijos, Señor, tenemos gran necesidad de ti, venimos sedientos. Háblanos, Señor, conforme la necesidad de cada uno que tenga en su corazón, que tenemos en nuestros corazones. Háblanos porque tu palabra es la que nos santifica, es la que nos vivifica. Tu palabra, Señor, es la que puede traer confort, puede confortar nuestra alma y puede consolar de situaciones que quizás se han dado, Padre Santo. Tú quieres ministrarnos, háblanos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro a través de tu Espíritu Santo. Amén. Muchas personas a veces somos motivados por referentes, y si hablamos de referencias, a veces según los gustos personales, a veces las distintas disciplinas que hay, a veces en el deporte uno se ve inspirado por personas. Y recuerdo yo, cuando tenía 15 años, yo comencé a asistir a la iglesia, pero antes de eso yo trabajaba en bicicletería. Entonces estaba muy metido en la actividad de la bicicleta y me gustaba. Es notable que ahora le he dejado un poquito, porque antes era la mitad de lo que soy ahora y quizás menos, en cuanto a la anchura, ¿no? Pero me sentía muy referenciado con un hermano que tuvimos nosotros acá, conocido a nivel mundial, en la disciplina del ciclismo. Él era Ernesto Contreras, quien falleciera en octubre del año pasado. Entonces, era una referencia por el empuje, el empeño. Recuerdo que en marzo del 2019, el año pasado, se le hizo un reconocimiento en el Hotel Aconcagua. Asistimos con algunos hermanos de acá de la iglesia, porque él se congregaba con nosotros junto a su esposa. Y bueno, era muy lindo ver todas las fotos y todo un poco la historia de él en cuanto a las muchas carreras ganadas, los muchos campeonatos argentinos obtenidos. Y bueno, para mí era de mucha inspiración. Yo no sabía que cuando me iba a convertir, o después que me convirtiera, yo lo conocía a él. Él estaba pastoreando la iglesia de Pringles. Entonces, verlo a él, imagínense una referencia que yo tenía en cuanto a la actividad ciclística. Simplemente me lo encuentro a él y no solamente después fue una referencia en cuanto a lo ciclístico, sino cuando él falleció, muchas personas decían la calidad de persona que fue Ernesto Contreras, y que nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo congregado entre nosotros. Entonces uno siempre busca referentes a quien imitar. Si hablamos de básquet, ¿quién no ha oído hablar de Emmanuel Ginóbili?
parte de la generación dorada de la Argentina, como nunca la Argentina ganó un campeonato mundial, ganó Juegos Olímpicos, parte de ese staff de la generación dorada, quien conoce, Fabricio Berto, Nocioni, no sé, muchas personas que uno toma como referencia, aquel que le gusta el básquet, sin lugar a duda, ha mirado a Emmanuel Ginóbili y uno de los tantos que sobresalieron no hace muchos años. Entonces, siempre tenemos referencias. Y bueno, ni hablemos del fútbol, quizás muchos, recuerdo cuando llegaba Armani, yo soy de River, para ya sacar barreras, ¿no? Llegó Armani porque se había ido el Trapito Barovero. Mire lo que estoy hablando, pero es importante, hermano, que a veces entendamos. Llegó Armani y todos andaban, me acuerdo de los niñitos ahí, y uno de acá de la iglesia, se ponían a jugar y decía, Armani, decía. Uno busca referencias, se identifica y en esa área a veces es inspirado. Ni hablar quizás de Messi, de Cristiano Ronaldo, cuando uno conoce la historia y se ve que muchas de esas victorias que quizás han tenido en la actividad deportiva se ha debido a que ellos se han guardado y que han renunciado a veces a comidas, a tiempos de pasar quizás con su familia, con amigos, porque tenían un objetivo y su objetivo era brillar en las áreas que han brillado. Ernesto Contreras decía, yo la primera carrera que corrí, la corrí con una bicicleta prestada y encima ganó. Y era una bicicleta prestada. Pero, dice, yo me acuerdo, terminaba, salía una foto inmensa en el autódromo, un montón de gente. Él un día estaba en la gloria, el otro día tenía que seguir trabajando en el campo, dice. Mire, entonces la victoria que él tuvo se debía al esfuerzo del trabajo y la disciplina. Entonces, nosotros hemos leído acá, sed pues imitadores de Dios. Acá Pablo le estaba dando a la iglesia una referencia. Y la referencia es Cristo. Y para poder llegar a ser como Cristo, tenemos que renunciar a situaciones. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. El entregar, el darse. Entonces, si nosotros tenemos la referencia y aceptamos el desafío que Pablo en esta mañana a través de su palabra nos da, la referencia es, sed pues imitadores de Cristo. Amén. Entonces, ese es el desafío, ser imitadores de Dios y andar en amor como Cristo anduvo. Ahora, este es el desafío que Pablo nos pone en esta mañana. Cristo debe ser nuestro objetivo, Él debe ser nuestra meta. Jesucristo debe ser el patrón que rige nuestra disciplina, nuestra conducta. Él debe ser nuestra gran referencia. Él debe ser el target. El target es el lugar a donde quiero llegar. Estoy aquí y quiero llegar allá. Ese es mi target que hoy Dios me ha puesto. Cristo debe ser la referencia con la cual nosotros nos medimos. Usted ha observado, hermano, sobre todo los albañiles, y el Señor habla acerca de la plomada. La plomada, ¿para qué sirve? Usted la pone en la pared y se da cuenta de que con la plomada, no cuán derecha está la pared, sino de cuán torcida está. Entonces Cristo debe ser nuestra referencia, que nos dice cuánto desviado a veces estamos nosotros cuando nos alejamos de Él. Esa es la plomada. No la ponemos yo no me miro en la palabra para ver cuán santo soy. No, me miro para saber, Señor, cuánto me falta. Entonces, Cristo debe ser nuestra referencia. Él debe ser nuestra plomada. Él debe ser quien direcciona nuestra vida. Amén. Entonces, si yo tengo un objetivo y yo quiero llegar hacia un lugar, yo necesito pagar un precio, hermano. Yo necesito guardarme. Las cosas no vienen porque sí. Tenemos que tener disciplina. Entonces, yo si quiero ser imitador de Dios y andar como Cristo anduvo, de tal manera que nos amó y se entregó
por nosotros, por su iglesia. Entonces, yo necesito meterme entonces en la dirección que Dios quiere que yo esté. Entonces, si mi objetivo es andar como Él anduvo, entonces yo necesito ser una persona santa, sana, que busque de su presencia. Entonces necesitamos dejar de andar a nuestra manera y comenzar a andar a la manera de Dios, porque si Jesucristo es nuestro referente, dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Entonces, si nuestro objetivo es ser como Cristo y es ser santo como parte de la iglesia de Cristo, yo jamás voy a hacer algo que vaya en contra del objetivo que tengo. Imagínense un jugador que tenga que jugar una carrera, Ernesto Contreras, que tenía que correr el otro día, no se mandaba un asado el día anterior, porque sabía que no era lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, si mi objetivo es buscar al Señor, yo no puedo hablar cosas que no me sean de edificación. ¿Se entiende? Entonces, si mi objetivo es ser santo y andar como Él anduvo, yo debo caminar en pos de eso. ¿De qué manera? Guardándome, santificándome, alejándome de las cosas que van en contra de la palabra de Dios, alejándome del pecado. ¿Ah? Entonces, si mi objetivo es la santidad, yo nunca voy a hablar, yo nunca voy a comentar o nunca voy a murmurar en contra de mis hermanos, porque eso me aleja del objetivo. Nunca voy a murmurar en contra de la iglesia, porque eso me aleja del objetivo. Si usted lee el capítulo 5, que son Efesios, está dentro de los 3 últimos capítulos, son 6, que habla acerca de los deberes que la iglesia tiene como compromiso y responsabilidad. El capítulo 1 al 3 habla de las bendiciones que la iglesia ha recibido, de tal forma que dice en Efesios 1:3 que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso es lo que Dios nos ha dado. Entonces, si nuestro objetivo es andar como Cristo anduvo, hermano, no estamos solos. ¿Por qué? Porque en Efesios 1:13 dice que el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, no es algo que yo tengo que hacer un esfuerzo, sino es algo que tengo que darle lugar al Espíritu Santo para yo poder andar entonces como el Señor anduvo. Con mi fuerza seguramente me va a costar. Pero si dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, le aseguro, hermano, que vamos a poder. No va a ser fácil, pero el Señor nos va a dar la victoria. Van a haber batallas, pero con el Señor la guerra está ganada. Amén, hermano. Entonces, no estamos solos para andar como Cristo anduvo. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor nos ha dado su palabra y su palabra entonces nos va a guiar y nos va a decir cómo andar, qué decisiones tomar. A veces estamos confundidos, aturdidos por las circunstancias porque no vamos a la palabra. Y a veces vamos a la palabra y a veces no la conocemos porque no nos preparamos, no leemos su palabra, no tenemos un devocional, no hacemos los estudios. Y si hacemos los estudios, a veces hacemos 2 o 3 lecciones y no terminamos las lecciones. No, tiene que ser un camino del creyente disciplinado porque el Espíritu Santo está con nosotros y lo amerita porque yo tengo un objetivo y mi objetivo es llegar y andar como lo anduvo. Amén, hermano. Entonces, necesitamos a veces cambiar nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo, Efesios 1:13, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahora, si uno anda como Él anduvo y el Espíritu Santo está dentro de uno, el reflejo de eso debe ser el gozo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas cambian. Tienen que cambiar, no podemos seguir como siempre estuvimos, hermano. Pareciera que llegamos a la iglesia, mejor dicho, bueno, mi caso fue así. Yo llegué a la iglesia, ayer hablamos de la iglesia, un tema muy lindo. Yo llegué a la iglesia y no me encontré con Cristo. Yo el primer día que vine, yo no me encontré con Cristo. Ahora, ¿sabe qué? La iglesia me reveló a Cristo. Yo me encontré con la iglesia. Entonces, ¿cómo no amar a la iglesia? Que en sus actos refleja a Jesucristo, y por eso me enamoré de la iglesia y estando enamorado de la iglesia me encontré con Cristo.
llegando un 26 de noviembre de 1988 y un 12 de marzo del 89 me bauticé. Ahí me encontré con Cristo, hermano. ¿Entiendes? Entonces, necesitamos andar como Él anduvo y reflejar que Él está en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, necesitamos reflejarle. Lucas 19:6, si lo puede buscar, pero habla acerca de Zaqueo. Dice que Zaqueo tenía tanta ansia de encontrarse con Jesucristo, que se subió a un árbol, un sicómoro, y dice que cuando Jesús le vio, le dice: Zaqueo, desciende, porque esta noche voy a cenar contigo. Está 19:6. Entonces él le dice: desciende, date prisa. Y le recibió. ¿Cómo le recibió Zaqueo? Es el reflejo de habernos encontrado con Cristo, gozoso. Antes andaba escondiéndome entre las multitudes, andaba cabizbajo, pero hoy me encuentro gozoso porque Jesucristo está en mí, porque el Espíritu Santo ahora me guía. Antes me mandaba macanas, pero ahora el Espíritu Santo me da la sabiduría para no mandarme tantas macanas como antes. ¿Me entiende, hermano? Entonces necesitamos, si tenemos como referencia a Cristo, andar como Él anduvo. Entonces, una de las maneras de andar como Él anduvo es de abstenernos. ¿Abstenernos de qué? Alejarnos. Huye. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Pero primero nosotros nos tenemos que someter a Dios. Entonces, si hablamos de que Cristo está en nosotros y que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces necesitamos tener una manifestación de gozo, de alegría. En Efesios 1:4 dice que Dios nos ha escogido, nos ha hecho sus hijos y nos ha redimido. ¿Nos ha redimido de qué? Del pecado. Redimir significa ser liberado de un gran mal. Algunos hablan de pagar el precio justo. Jesucristo a través de la cruz del Calvario pagó el precio justo por nosotros. Era su vida por la mía. Entonces Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:6? Ya no puedo andar como antes andaba. Y bueno, capaz que no éramos personas tan liberales, donde no se manifestaba tanto el pecado, pero sí una mentirita piadosa, insulto va, que insulto viene. Podría hablarse como no tan agresivo, pero esas cosas eran del mundo, no son de Dios, no deben existir en la iglesia, no debe existir en un hijo de Dios. Vamos a tener malos pensamientos, pero si alguno hubiere pecado, dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él puede librarnos y salvarnos de todo nuestro pecado, solamente Él. Entonces Él nos ha redimido. ¿Qué dice sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado? O sea, ya no podemos seguir vivitos nosotros. Nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado. Hoy mi referencia es Cristo y yo ando como Él anduvo. Dice, fue crucificado juntamente con Él. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él al morir por mí, mis pecados fueron con Él. Pero yo me tengo que alejar del pecado, hermano. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin saberlo, antes servíamos al pecado. Entonces, no, yo nunca maté a nadie, por supuesto, porque si no, no estaría acá. Estaría tras la reja. Pero sí hemos matado a veces, hemos acuchillado con palabras que hemos dicho. He escuchado, a veces dice, si las miradas fueran puñales, o no. A veces miramos de una manera que es una daga que es como, pero que traspasa. Pero Dios está en control. Él nos da su referencia, Él nos da las herramientas y nosotros debemos andar como Él anduvo. Y si me alejo del pecado, hermano, entonces no lo hago por mis propias fuerzas. Dios está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Entonces, somos libres del pecado, de los pecados. ¿De cuáles pecados? Y a veces de los visibles y de los no tan visibles.
Lo visible, a veces, bueno, yo tenía un vicio, a veces la nicotina, el alcohol, no sé, la droga, eso parecido que son cosas que se ven. Bueno, de eso Dios nos ha librado, del pecado, pero también nos ha librado de lo que no son tan visibles. Los pensamientos, la ira, el rencor, el enojo, también nos ha librado de eso. Entonces, si yo anhelo andar como Él anduvo, Él también dice que Él nos ha perdonado. ¿Qué dijo el Señor en Lucas 23:34? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor perdonó y eso también nos obliga a nosotros o nos desafía a que nosotros también podamos perdonar, hermano. Son situaciones que a veces vivimos y que por los años, por el tiempo, a través de los años, no hemos tenido victoria y hemos dejado puertas abiertas por no haber perdonado una situación que se nos dio. Y a veces no tenemos victoria en lo espiritual, no avanzamos en lo espiritual, no avanzamos en lo económico, porque hemos dejado puertas abiertas. Bueno, cuesta perdonar. Y sí, una hermana le decía en San Juan a otras hermanas que decían, no, no puedo perdonar. Y hermanita, le decía la hermana, nuestra querida hermana, hermana, usted sentir no va a sentir perdonar. Y sí, nunca vamos a sentir perdonar porque cuesta o no, cuesta. Pero tenemos que hacerlo por obediencia también al Señor. Amén. Entonces, el Señor dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros también estamos desafiados en esta mañana, somos desafiados también a perdonar. Jacob y Esaú eran hermanos, pero Esaú llegó a odiar tanto a su hermano Jacob que dijo, Señor, ciertamente en los días del luto de mi padre, cuando mi padre muera, dijo, yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces la mamá de Jacob le escuchó y dice, andate porque Esaú te quiere matar. Se fue Jacob y estuvo aproximadamente 20 años alejado de su hogar, de su casa. Y después de 20 años hubo un reencuentro entre Jacob y Esaú. Y después de 20 años pudieron perdonar. O se pudieron perdonar. Pero hermano, a veces hay cosas que no hemos cerrado o que no hemos dejado que el Señor restaure en forma completa. Ellos se abrazaron. Pero ¿qué habrá pasado sobre la mente y el corazón de Esaú durante esos 20 años? ¿Qué le habrá dicho a sus hijos acerca de su tío Jacob? ¿Qué habrá pasado en los hijos de Jacob durante esos 20 años? ¿Sabe por qué? Porque hasta hoy permanece la enemistad entre Israel y los descendientes de Esaú, que son los edomitas. ¿Entiende? Entonces ellos se abrazaron, pero dejaron puertas abiertas porque ¿qué habrán transmitido a sus hijos? Y así los hijos a los hijos. Y el rencor, aunque ellos se abrazaron, quedaron puertas abiertas. Hermanos, a veces, ¿cuáles son nuestras conversaciones en nuestra casa? Que yo puedo arreglar una situación, pero lo que hemos desparramado ha afectado a nuestros hijos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces necesitamos perdonar. José fue vendido por sus hermanos. Tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Pasó un montón de situaciones, pero en cada una de esas situaciones, aunque vendido fue, Dios fue glorificado, porque dice que Jehová estaba con José y hacía prosperar todo lo que José hacía. Pero pasado casi 16 años, a la edad de 33 años, dice que José fue presentado ante Faraón y de ahí comenzó a ser el segundo José. Y pasaron 3 o 4 años más donde se encuentra José, o sea, casi 20 años también, 21 años, donde se encuentra José y sus hermanos. Y ahí José perdonó. Dice, nos va a querer matar seguramente ahora José. Dice, no se asusten, porque ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios me mandó aquí antes que ustedes para preservación de vida. Eso es entender el perdón y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. No vamos a sentir perdonar, pero necesitamos perdonar, hermano.
necesitamos cerrar puertas. Entonces, si nuestra referencia es ser imitadores de Dios y andar como Él anduvo, entonces necesitamos ser personas disciplinadas, alejarnos del pecado y aprender a perdonar, hermano. Amén. Entonces, leemos un último versículo, primera de Juan 2:6. Y acá está entonces el versículo que hemos repetido en esta mañana. Ahora lo vamos a ver en la palabra. Dice, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y como Él anduvo, no significa que debo hacer 12 discípulos también como Cristo lo hizo, porque por ahí queremos hacer discípulos nuestros y no de Cristo. Pero necesitamos ser discípulos, como manda Mateo 28, del Señor, no de nosotros. Por ahí las personas se enamoran del líder y no se enamoran de Cristo. No, el líder debe manifestar a Cristo y las personas se enamorarán de Cristo. Amén. Y andar como Él anduvo significa que debemos seguir su ejemplo de total obediencia a Dios. El Hijo anduvo en total obediencia con el Padre. Entonces nosotros debemos andar en total obediencia con Cristo. Nosotros somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, andar como Él anduvo significa andar en total obediencia a Dios, alejándome del pecado, perdonando, dando, yendo. Dad de gracia lo que por gracia recibiste. Y entonces, una vida de total obediencia a Dios y de servicio a las personas. Ama a tu Dios primero que todas las cosas. Y luego el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermano. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Señor, gracias por el desafío que tú nos das en esta mañana a través de tu palabra. No es fácil, Señor. No es fácil. Pero tú estás con nosotros. Entonces sí podemos tener victoria. ¿Cuáles son las situaciones que quizás hay en tu vida que no te dejan andar como Él anduvo? Es necesario que nos alejemos de todo aquello que nos aparta del Señor. Señor, te agradecemos porque tú nos invitas nuevamente a través de tu palabra y nos exhortas en esta mañana a andar como tú anduviste. Padre Santo, ayúdanos. Es verdad, solo nos cuesta. Pero gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, el que está cada día, cada momento, cada segundo con nosotros y nos da la victoria. Entonces, podemos tener victoria y decir las palabras que Pablo dijo: aunque he tenido abundancia y he tenido también escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fortalece tu pueblo, fortalece nuestras vidas, nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu en esta mañana, porque anhelamos, aunque muchas veces nos hemos alejado de ti, anhelamos, Señor, andar como tú anduviste, Señor, y como tú nos enseñas a andar. Fortalece a tu pueblo, Señor, que hemos venido sediento en esta mañana a buscar de tu palabra, a buscar de tu presencia. Bendícenos, Señor. Da fuerza a aquel que está cansado. Está en este lugar porque ha tenido victoria. Tú le has dado la fuerza y has movido su voluntad en esta mañana para estar en este lugar. Fortalece en el nombre de Jesús los hogares que están con conflicto. Tu presencia sea en medio, fortaleciendo, restaurando, renovando en el nombre de Jesús. Señor, abre puertas de trabajo que muchas veces son motivos a veces quizás de excusa para alejarnos también de ti, porque pensamos a veces que tú te olvidas de nosotros. Pero gracias, Señor, por el refrigerio de estar en tu presencia y por la bendición de poder estar escuchando tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendícenos, fortalécenos en esta mañana. ¿Cuánto necesitamos de ti? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Gracias, Padre. No nos vamos como hemos venido, nos vamos
sin lugar a dudas fortalecidos y renovados. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor.